El Economista, podcast. ¿Qué tal? Soy Fausto Pretelín Muñoz de Cote, editor de la sección Geopolítica en el periódico El Economista. Eleconomista.mx. Al valor de la palabra. El objetivo de este podcast es acercar el mundo al micrófono. Fausto.pretelín@eleconomista.mx, en donde no vamos a hablar por hablar. No vamos a tener un exceso de palabras. Un análisis de lo que ocurre en el mundo. Globaliqué. Con Fausto Pretelín. ¿Qué tal? Me da mucho gusto saludarlos nuevamente aquí en este podcast del Economista 2024 ya. Tuvimos una pequeña pausa, pero retomamos el podcast en el objetivo de estar analizando y conversando con protagonistas en varias partes del mundo de lo que está ocurriendo este año, que va a ser muy movido en elecciones. Prácticamente la mitad de nuestro mundo, del planeta, estaremos inmersos en elecciones, nuevos presidentes, nuevos políticos, nuevas caras, o no, o las caras de siempre. Y en esta ocasión vamos a platicar sobre Venezuela, porque en las últimas horas, en las últimas semanas, hemos visto un nuevo manotazo más del dictador Nicolás Maduro. Él se había comprometido en acuerdos de Bermudas, inclusive también aquí en México en los acuerdos que estableció con la oposición, pero sobre todo con el directorio de Bermudas, de que él va a convocar elecciones que sean plurales, democráticas y limpias. La gran pregunta es, ¿en verdad un dictador va a convocar elecciones limpias, transparentes y plurales? Para esto vamos a conversar con Mercedes Malavé, que es venezolana, una persona íntegra que está participando en movimientos políticos importantes allá en la región, y en un momento vamos a platicar con ella. Así que vamos a comenzar este 2024 con el podcast de Globaliqué aquí en El Economista. Adelante. Bien, en esta ocasión me da mucho gusto recibir a Mercedes Malavé en este espacio de Globaliqué del Economista. Ella es dirigente político y forma parte de un grupo de la sociedad civil que se llama Cambio en Paz, que de alguna forma con estas tres palabras está describiendo en realidad lo que se quiere en Venezuela. Encantado de recibirte, Mercedes. Igualmente, Fausto, mucho gusto en saludarte y conversar contigo. Gracias. La primera pregunta que te haría, Mercedes, es ¿cómo cayó en la población civil la noticia sobre la imposibilidad de que María Corina Machado participe en unas eventuales elecciones presidenciales en este año? Mira, yo te diría que el clima nacional es de mucha incertidumbre. Sin embargo, es un clima, digamos, pacífico en cuanto a las manifestaciones que hemos tenido o que vimos en los años anteriores, 2017, 2014, 2002. Las personas, digamos, están decididas a castigar a este gobierno con el voto, están convencidas de que la vía es electoral, de que no hay otra vía. Y en momentos electorales es donde sí vemos grandes movilizaciones. Por ejemplo, el pasado 22 de octubre, cuando salió electa María Corina Machado como candidata, la participación fue masiva, al igual que en las elecciones regionales, cuando se ganó en varias gobernaciones y alcaldías también. Entonces yo lo que siento es que las personas están convencidas de que van a ir a votar, de que van a participar en las elecciones y de que van a castigar al gobierno. Por supuesto que María Corina tiene una base de apoyo muy grande, muy importante, pero siento que la población la apoya en la medida en que ella se inscriba como candidata finalmente en las elecciones, y si no, ese voto se terminará orientando hacia otro candidato, porque es como cuando viene un caudal de agua muy grande, va a buscar su cauce. Yo siento que ese es el ánimo de la población. Igual hay que esperar a ver un poco más adelantados en el cronograma electoral si se vuelve a levantar un ánimo abstencionista, pero hasta ahora no lo veo. Dices algo interesante, Mercedes, que ahora las manifestaciones son pacíficas o las reacciones han sido pacíficas. ¿Qué ha hecho que sean pacíficas y no haya ese nivel de violencia que hubo hacia el 2019? Y no menciono, obviamente, del lado de la población civil, sino del lado de la policía gubernamental de Nicolás Maduro.
Sí, yo creo que las experiencias fueron muy traumáticas, las del 2019, 17, 14. Hubo después, producto de eso, una gran diáspora también de gente joven, hubo fallecidos, hubo muertes, represiones muy grandes, violaciones reiteradas de los derechos humanos que quedaron debidamente documentadas. Entonces, pues pienso que la población superó como esa etapa y está ahora en un ánimo igual de protesta, pero buscando como otras formas de manifestarse. Sí que hay protestas puntuales en distintos lugares del país por el tema de servicios básicos, no hay agua, no hay electricidad, el tema del salario de los maestros, y ha habido persecución política y detenciones arbitrarias, incluso en manifestaciones muy pequeñas de 20, 40, 100 personas, pues ha entrado la policía y se ha llevado arbitrariamente también dirigentes del partido de María Corina Machado, y todo eso pone en alerta a la población a no repetir pues sucesos tan tristes y tan lamentables como los que vivimos en el año 19. Entiendo. De alguna forma, en las elecciones primarias de la oposición fue elegida María Corina Machado por casi 3 millones de votos. Con esta decisión de Maduro, tú mencionas que el cauce buscará otra salida, pero no hay una decepción, Mercedes, es decir, se le creyó a Maduro y ahora de alguna forma pues responde de una manera similar a la forma en que ha respondido en la historia a lo largo de los últimos años, es decir, negarse a hacer unas elecciones democráticas libres, transparentes y plurales. Sí que existe esa decepción. De hecho, hay muchísimas personas, no sé qué porcentaje, no he visto encuestas que toquen este aspecto, que no confían en el sistema electoral venezolano y que no confían en que la salida pueda ser electoral, ¿no? Ahora, el tema es que yo siento que al mismo tiempo que está esa desconfianza, está también en la balanza la convicción de que la abstención no nos lleva a absolutamente nada. Puede ser un voto escéptico, puede ser un voto desconfiado, puede ser un voto, porque no queda otra, pero al final se va a expresar electoralmente, porque la frustración y la decepción producto de las arbitrariedades del gobierno que se cometieron en el año 18 llevaron a una gran abstención, y eso no nos condujo a absolutamente nada. Se perdió la elección presidencial, ganó la abstención, Maduro fue la minoría que sacó más votos, vamos a decir, y eso llevó también a una serie de errores como el interinato, la proclamación de Guaidó, y esa ruta también se desprestigió mucho. Por lo tanto, pareciera que todo se orienta al voto con una mentalidad así de que no queda más remedio, no hay otro remedio, no es que yo crea en ese, pero es el único que hay. Más o menos ese es el ánimo de la población en este momento, y María Corina Machado, que ha sido y se está convirtiendo en un fenómeno electoral, tampoco es la primera vez. Recordemos que cada vez que nos aproximamos a un nuevo año, en el mes de enero, alrededor de la celebración de la democracia, ha habido personas que líderes políticos que han capitalizado el descontento de la población. Henry Ramos, Enrique Capriles, Juan Guaidó, María Corina, representan ese deseo de cambio urgente, de cambio político que tiene la población, pero ya en el caso de María Corina yo siento que ya la gente lo hace con una actitud como más madurada de que para materializar eso hay que sortear muchos obstáculos y que lo importante es mantenerse en la vía electoral. Entiendo. Y Mercedes, ¿tú ves un plan B de la oposición? Es decir, ¿ves a un perfil de un candidato o una candidata que de alguna forma inspire confianza, certidumbre, esperanza, sobre todo hacia el futuro? Mencionaste hace unos momentos los apellidos de algunos que, ya han estado desde hace décadas en la política, algunas veces peleados entre ellos, otras no, a veces han marchado juntos. Hablo, de algunos de los que tú mencionas, pero ¿tú ves en este momento un perfil que pueda llegar a cubrir este plan B, es decir, que genere esperanza? No lo veo, pero no lo veo
en este momento, pero siento que se están orientando hacia esa alternativa de liderazgo político. Cuando tú hablas con personas cercanas a María Corina y le preguntas qué significa la frase hasta el final, que ella repite tanto, dicen, bueno, eso significa que nos vamos a quedar en la vía electoral y que nada nos va a sacar de la vía electoral. Eso quiere decir que llegado el momento en que final, el día, el deadline, en que ya no pueda postularse porque el gobierno le siga diciendo que está inhabilitada, ella va a decir cuál es el plan B. Sí que hay una posibilidad, porque ella también lo ha asomado, de decir estas elecciones son ilegítimas, con lo cual pues se termine orientando un parte del electorado a la abstención. Pero esa posibilidad yo la veo cada día más desprestigiada, por eso que te decía, es que no hay otro camino, no parece haber otra alternativa. La comunidad internacional no es la misma que apoyó a Juan Guaidó en el año 19 y que promovió la abstención en el año 18, esperando un gobierno interino, un gobierno paralelo. Hoy en día también la comunidad internacional ha entendido con más profundidad lo que significa el régimen bajo el que vive Venezuela y que esas amenazas no sirven para nada. Por lo tanto, yo sí creo que un plan B, no tengo ni idea de cuál podrá ser. Es probable que María Corina haga varios intentos de postular candidatos y el gobierno los vaya inhabilitando uno a uno. Recordemos lo que pasó en Barinas, en una provincia de Venezuela. El gobierno inhabilitó a 7 personas y el candidato líder, que no lo dejaron tampoco, vamos a decir, cobrar el triunfo, pues fue cambiando de candidato hasta que le dejaron postular a uno y ese ganó. Entonces posiblemente el plan ni siquiera termine siendo el plan B, quizás termine siendo un plan E, sí, pero con la convicción de que si nos salimos de la vía electoral vamos a repetir el 2018 que le regaló 6 años más a Maduro por la abstención y la división opositora. Claro. Mercedes, desde el ángulo internacional, el presidente Donald Trump fue enérgico, duro en su discurso y con sanciones en contra del régimen de Maduro. Cuando llega el presidente Biden, las cosas no cambian hasta que inicia la guerra en Ucrania. Ahí de alguna manera como que dobló los brazos y termina esta ruta crítica liberando a Alex Saab, el testaferro de Nicolás Maduro. ¿Tú crees que cometió un grave error Biden en confiar en la palabra de Maduro, que le prometió cumplir con el acuerdo de Barbados, es decir, con llamar y convocar elecciones democráticas, limpias, plurales para el 2024? Bueno, la política internacional de Estados Unidos siempre se ha manejado en 2 dimensiones. Manejan la dimensión hemisférica, por supuesto, porque, bueno, este es como dicen, su patio trasero, América, ¿no? Pero tienen también una dimensión geopolítica mundial, internacional, y sus intereses pues van de un sitio a otro. A veces están más pendientes del hemisferio que del resto del mundo, otras veces están más pendientes del resto del mundo que del hemisferio, y estas son dinámicas propias de una potencia mundial. Estados Unidos tiene, muchos años lidiando con la oposición venezolana, con sus planes, apoyándolos, apoyando iniciativas de negociación, apoyando iniciativas para defender y promover los derechos humanos en Venezuela, aplicando sanciones personales, aplicando sanciones al Estado, asumiendo una posición de liderazgo respecto a la posición sobre Venezuela del resto del mundo, la Unión Europea, los países desarrollados, etcétera. Ha hecho todo lo que, digamos, puede hacer para lograr un cambio político en Venezuela. Llegados al punto en el que estamos, 2 guerras, conflictos en el Medio Oriente, prolongación del conflicto Ucrania-Rusia, pues bueno, ha pasado a ser prioritario el tema del petróleo. Y el tema del petróleo, Estados Unidos ha entendido que lo tiene que agilizar con quien esté en Miraflores, con quien atiende el teléfono en Miraflores. Y si lo atiende Maduro, pues se tendrán que entender económicamente con Maduro. Y a Maduro este contexto mundial pues le ha favorecido porque él realmente tiene el control territorial del país, de la Fuerza Armada, de los pozos y de los gasíferos y petrolíferos del país. Entonces yo siento que esa postura de Estados Unidos se va a mantener. Ellos van a seguir haciendo tareas, digamos, discursivas, declaraciones, presión mediante
distintos comunicados, etcétera, pero no creo que vuelvan a aplicar un esquema sancionatorio como el que existió desde el 2014 y que se fue agravando hasta llegar al 2019. Sinceramente no lo creo. Entiendo. Creo que van a hacer presión diplomática, que van a ejercer presión en comunicados, pero bueno, política de labios, vamos a decir, porque la verdad es que una vez que tú levantas las sanciones y se generan contratos con empresas privadas, eso ya no se puede violar porque Estados Unidos es un país que respeta el libre mercado, las leyes de la economía, las reglas de la economía y que el Estado de Derecho. Entonces ellos no pueden violar contratos que se firman y que se hacen entre empresas y el Estado venezolano. Pienso yo, es mi visión. Sí. Sin lugar a dudas, Venezuela estaría en la agenda electoral en Estados Unidos, particularmente los republicanos en Florida, en Miami, Miami-Dade, pues tienen mucha fuerza, mucha solidez, porque hay muchos venezolanos, y daría la impresión de que a la oposición o a los venezolanos, digamos, que están en Florida, estarían apoyando a Donald Trump para que regrese el discurso duro y ahora le pedirían subir o escalar un poco más allá de lo que hizo durante sus 4 años de gobierno. ¿Crees que esto sería muy riesgoso? Es decir, Trump sería capaz de dar un paso adelante, no sé si interviniendo, si atacando a Maduro, tratando ahora sí de eliminarlo. ¿Tú lo ves factible o no? No lo veo factible. Pienso que Donald Trump tiene ahora muchas cosas para su campaña que le pueden favorecer. A Donald Trump lo han victimizado mucho, lo han perseguido judicialmente, todas esas cosas alimentan su discurso. Y lo que escucha Donald Trump tiene mucho que ver con la debilidad de Biden, la debilidad de su gobierno, el problema que ha generado con Rusia. Y siento que tiene muchos elementos, aparte del elemento de Venezuela, por supuesto, para seguir punteando y siendo el favorito. Creo que la posición de Trump de ganar las elecciones en Estados Unidos va a ser muy distinta a la de Guaidó. Lo que recogen los asesores y los funcionarios de Donald Trump, Bolton, el otro que ahora se me olvidó, Elliot Abrams, es que, bueno, de alguna manera se han sentido engañados también por las dinámicas de la oposición venezolana. Entonces creo que ese guión no lo van a repetir. Entiendo. Pienso que va a prevalecer el tema de la negociación pragmática para regularizar el tema petrolero. Siento que hacia allí va la política de Estados Unidos, independientemente de quién gane. Si gana Trump, pues lo hará de una manera incluso más pragmática y autoritaria, pues, o sea, es por aquí y vamos por ahí y punto, ¿no? Desde el punto de vista regional, Mercedes, ¿le ha beneficiado a Maduro lo que ha ocurrido en Colombia, en Chile, en Argentina o en México? Es decir, ¿le ha ayudado, así como dijiste que Ucrania cambió las prioridades para el presidente Biden en el tema regional? ¿Cómo lo ves? Interesante esa pregunta porque yo siento que Maduro se ha convertido en un incordio para los países latinoamericanos. Siento que ni el presidente Petro, ni López Obrador, ni mandatarios cercanos ideológicamente a Maduro, como dicen aquí en Venezuela, pues les agrada mucho retratarse con él. Siento que Maduro se ha convertido eso en una piedra de tranque, un incordio, ¿no? En una figura incómoda para los países porque los países latinoamericanos han visto la hemorragia que ha supuesto la diáspora venezolana. Conocemos muy bien las dinámicas latinoamericanas, sabemos que Venezuela era un país de recibir personas de todas partes de América Latina, ecuatorianos, colombianos, peruanos, y esa familiaridad, esa cercanía, esa vecindad, pues hace ver con más claridad el horror de lo que hicieron aquí en estos 20 años, ¿no? Claro. Entonces, no, yo creo que la mayor presión que hoy en día sienten Maduro y sus alrededores es el desprecio, el rechazo, vamos a decir, la tibieza con la que muchos países latinoamericanos están
tratándolo a pesar de poder tener cierta afinidad ideológica. Ni hablar de Argentina, con Milei, que ya ha dicho que no va a tener relaciones diplomáticas con Venezuela, sí, siendo dos países con unas relaciones tan ricas y tan profundas durante toda la vida, pues durante toda la vida democrática, incluso con Chávez, ¿no? Claro, claro. Oye, Mercedes, ¿y nos puedes platicar en qué consiste Cambio en Paz? Es decir, esta agrupación sí, en la que tú participas. Sí, bueno, Cambio en Paz es un movimiento nuevo, un movimiento político a favor del cambio basado en unos principios esenciales para nosotros. El cambio tiene que ser constitucional, el cambio tiene que ser electoral y el cambio tiene que llevarnos a un proceso de gobernabilidad, reconciliación y unión nacional. Este movimiento ha estado impulsado por distintos alcaldes, algunos vienen de partidos, otros son independientes, concejales, personas de la sociedad civil, de sectores como los gremios, los sindicatos. Bueno, cada día nos llaman más personas. Hemos dicho que somos un movimiento social e independiente, que no nos vamos a comportar como un partido, y para nosotros lo más importante es contribuir al fortalecimiento de la vía electoral y un mensaje coherente y responsable con la crisis del país. Yo, cuando tengo reuniones, les digo, vamos a profundizar en el valor de la paz, porque es un valor muy desprestigiado en el mundo, y sin embargo es el anhelo más profundo del corazón humano. O sea, todo el mundo quiere vivir en paz, todo el mundo quiere dormir en paz, todo el mundo quiere educar a sus hijos en paz, recorrer las calles de su país y de su municipio en paz. La paz es el anhelo más cercano a la felicidad que experimentan los seres humanos, y la crisis de Venezuela nos tiene que llevar, la crisis tan profunda y tan prolongada del país nos tiene que llevar a un discurso elevado de valores y principios fundamentales, como lo son la defensa de la democracia, la defensa de valores como la paz. No es momento de ideologías políticas, no es momento de ideologías socioeconómicas, no es momento de grandes doctrinas, que es la doctrina liberal, que es la doctrina socialista. Es momento de apelar a valores universales, ¿no? Y dentro de esos valores siento que el valor de la paz es, primero, muy exigente, y en segundo lugar, pues, es el anhelo más profundo de las personas, ¿no? Claro. Yo creo que en tres palabras, digamos que la fortaleza de estas tres palabras, cambio en paz, es muy clara, muy muy sólida y habla por sí solo, ¿no? De lo que ustedes quieren. Sí. ¿Han recibido alguna respuesta negativa del gobierno? Es decir, algún obstáculo, sí, que les hayan puesto, algún enojo, algo? Sí. De hecho, Diosdado Cabello pues se ha dedicado en su programa a desprestigiar, a insultar al alcalde Elías Sayé, que es el principal promotor de este movimiento, y ha intentado hacer ver que él está metido en un plan conspiratorio, cuando no es verdad. Uh-huh. Y que lo que está buscando es volver a alborotar, digamos, la calle, la violencia, etcétera. Porque hemos tenido un crecimiento importante, como tú dices, el mensaje ha calado porque es muy sencillo de entender, pero no estamos para nada en ningún movimiento subversivo, ni claro. Bueno, son las dialécticas de un gobierno que está muy mal en las encuestas, que tiene más del 80% de rechazo y que necesita como su alimento generar un clima de violencia y de inestabilidad social, ¿no? Porque eso es lo que los alimenta a ellos, lo que les permite usar arbitrariamente la fuerza, por ejemplo. Claro. Y quienes tenemos la oportunidad de conocerte, a ti, Mercedes, pues sabemos muy bien la integridad con la que cuenta tu persona, tu profesionalismo y obviamente tu inteligencia, que eso en estos casos, en estas crisis democráticas se necesitan y se necesitan mucho. Ya para terminar, Mercedes, me gustaría, no sé, gracias, si en pocas palabras, ¿cuál es la semilla envenenada que originó lo que está pasando en Venezuela? ¿Se podría sintetizar en populismo? ¿Tú cómo lo ves? No haber modernizado la democracia, habernos quedado con una democracia prácticamente fundacional, sin haber fortalecido las instituciones,
sin haber mejorado el modelo socioeconómico, el cual puede haber habido pues muchos rasgos de populismo, de uso indiscriminado de los fondos públicos para intereses electorales, políticos concretos, no haber tenido la prudencia de haber, vamos a decir, blindado las instituciones de Venezuela, que una vez recorridos los primeros 20 años de la democracia exigían una modernización hacia la sostenibilidad, hacia la transparencia institucional, hacia la meritocracia. Nada de eso se hizo y se fueron descomponiendo, se fueron corrompiendo hasta un punto que, llegado el momento en que Chávez apareció, todas esas instituciones demostraron su gran debilidad. El Poder Supremo, el Tribunal Supremo de Justicia, el Poder Electoral, el Congreso de Venezuela, los senadores, los diputados, demostraron no tener pues la fuerza institucional y democrática para defender el sistema. Se corrompió, se debilitó tanto que terminó siendo, bueno, presa de un líder populista carismático, ¿no? Claro. Y interesante lo que nos dices, Mercedes, y obviamente los países de la región tomamos nota de lo que acabas de mencionar. Mercedes, yo te agradezco mucho. Yo te agradezco mucho. Sí, y lo digo porque hay una crisis de la democracia en nuestra región. No es Venezuela, son varios países los que estamos inmersos en un desprestigio de la democracia. El presidente de México pues socava todos los días la democracia, daña o intenta dañar al Poder Judicial, la separación de poderes, los órganos autónomos, la transparencia, todo eso que acabas de mencionar. Tal pareciera que estuvieras describiendo lo que está ocurriendo en nuestro país, aquí en México, pero lo mismo sucede en otros países en donde los terrenos de la narcopolítica le han ido comiendo pedazos al Estado, precisamente por los niveles de pobreza, de poca educación y de emergencia que tienen los países. Mercedes, pues es lo único. Yo te agradezco que hayas participado en este podcast de Globaliqué. Te mando un gran abrazo y deseo que tu país, que Venezuela, un país tan querido históricamente por México, por la región, tú mencionabas Argentina, pero pues hiere mucho y entristece mucho ver cómo pues prácticamente 1 de cada 3 venezolanos ha dejado el país por las circunstancias que viven de esta dictadura. Y bueno, permanecemos en contacto, Mercedes, si estás de acuerdo, y yo te agradezco mucho. Por supuesto que sí, estoy a la orden. Tú sabes que para mí es un honor conversar contigo, mantener la relación profesional y de amistad, así que bueno, por aquí siempre me tendrás a la orden. Igualmente, Mercedes, te mando un abrazo, hasta pronto. Un fuerte abrazo, Fausto, hasta pronto. Bien, pues importantes palabras de Mercedes Malavé, indudablemente muy clara, contundente, y hay que tomar nota por lo que nos dice, porque en realidad pues es aplicable lo mismo a Bolivia, a Ecuador, a México, Honduras, El Salvador, lo que acaba de vivir Guatemala, y bueno, qué decir de Argentina, de Colombia, de Chile, es decir, es toda la región. Pero evidentemente Venezuela se está deshaciendo desde hace ya algunos años con el chavismo y la herencia del chavismo, que fue una herencia envenenada en la figura de Nicolás Maduro. Así que bueno, yo les agradezco que hayan estado en este capítulo de podcast del Economista Globaliqué, y por supuesto los invito a que escuchen otros podcasts aquí del periódico El Economista, muy interesantes, siempre un análisis puntual, análisis exacto, transparente y sobre todo con calidad, que eso es lo importante, que ustedes escuchen la calidad en voz de protagonistas aquí del periódico, editores y sobre todo de invitados también, por supuesto, como fue el día de hoy con Mercedes Malavé. Yo les agradezco que hayan estado con nosotros. Soy Fausto Pretelín. Hasta pronto. Globaliqué. Con Fausto Pretelín. El Economista, podcast.